Bueno, vamos a comenzar hablando de las palabras del Señor Yeshua, porque ¿qué otra cosa nos conviene a nosotros saber, sino lo que el Señor nos dijo? La semana pasada comenzamos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y hoy seguiremos allí, pues, en este capítulo porque nos permite, pues, aprender todo lo que el Señor ha enseñado. En esta porción veremos el énfasis que hace el Señor acerca de escuchar lo que Él nos dijo, lo que Él nos enseñó cuando estuvo entre nosotros y que Él mismo llamó su palabra. Comenzamos viendo en esta porción de esta noche lo que aparentemente es una contradicción. Bueno, entonces el Señor dijo, dice este texto, ¿no? De Juan capítulo 8 versículo 31 dice, entonces Yeshua dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Esta porción comienza diciendo que el Señor está hablando con unos judíos que habían creído en él. Pero un poco más adelante, esto lo dijo y aparece en el versículo 31, pero en el versículo 44, a ese mismo grupo de judíos que habían creído en él, lo llama, le dice que ellos son de su padre el diablo y que los deseos de su padre pues querían hacer, ¿no? Así que pues habían creído en él, pero en cierta manera no habían ratificado en su corazón esa creencia o esa fe, ¿no? Habían creído en él, pero no habían creído. Luego él más adelante le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ustedes han leído esta porción infinidad de veces. Pero yo me hago una pregunta acá. El Señor está hablando con judíos, como nos dice el verso 31, y ellos tenían la Torá, ese era su libro sagrado. Pues en ese momento no había lo que nosotros tenemos ahora de la Biblia, sino que ellos tenían solamente el Pentateuco, los 5 primeros libros que había escrito Moisés, que es lo que se conoce como la Torá. Bueno, eh, aunque ellos tenían la Torá, el Señor le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pues parece indicar esto, ¿no? Podríamos suponer, yo creo que con toda propiedad, podríamos suponer que entonces la Torá no los estaba llevando a ser libres, sino que ellos necesitaban conocer la palabra del Señor. Él les asegura que si permanecen en su palabra, conocerán la verdad y esa verdad les hará libre. Y esto, seguramente, por decirlo menos, fue escandaloso a los oídos de ellos. Lo primero que notamos acá es que en lo que él vino a enseñar, en lo que el Señor vino a enseñar está la verdad y la libertad, lo cual nos lleva a pensar pues que en este libro tradicional para los judíos no estaba esta posibilidad intrínsecamente en ellos. Lo que vemos inmediatamente después es que quizás la Torah no tiene la posibilidad de dar la libertad. Y yo quiero ser un poquito, pues, no quiero expresarme abiertamente acá porque la misma porción de la escritura nos lleva a entender esto, ¿no? La Torah no tiene la posibilidad de dar la libertad o no la tenía porque no tiene poder en contra del pecado, como nos dice el Señor. O más adelante, el Señor le dijo a ellos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El judío y nosotros ahora necesitamos que el Hijo nos dé la libertad. No hay no hay otro medio de ser libres si no es por la obra que el Hijo hizo. Bueno, los judíos eran esclavos del pecado
y la razón por la que ellos eran esclavos del pecado. Y cuando decimos el esclavo del pecado no quiere decir que ellos practicaran el pecado de manera consecuente, sino que simplemente el pecado les dominaba porque ellos no podían cumplir la ley. Ese era el problema. Y la razón por la que los judíos eran esclavos era porque no tenían la palabra del Señor, porque solamente con la palabra del Señor ellos conocerían la verdad y la verdad los haría libre. Esto es importante que sea asimilado y entendido. Recordemos que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, la cual había sido consumida por el pecado de Salomón y de todos sus sucesores, ¿no? Y esto llevó a Israel a la adoración de demonios o a la adoración de dioses falsos, pues la casa de Israel, es decir, las 10 de las 12 tribus se perdieron, se fueron por caminos equivocados como consecuencia de imitar a su rey, que era Salomón. Pero el Señor vino a libertarles, eso es lo que él está diciendo. Por ello, él insiste en que deben poner atención a lo que él dice para que sean verdaderamente libres del pecado. Y esto también es para nosotros, obviamente. Él le dijo a ellos, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Vea qué importante, pues, porque aunque había el Pentateuco, estaba el Pentateuco, estaban estos libros, sin embargo, ellos necesitaban oír lo que el Señor vino a decir. Además les dijo, según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, el Señor no hablaba sus propias palabras, hablaba lo que escuchó de Dios, lo que escuchó del Padre. Otra vez le dijo lo siguiente, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y continuó diciendo, ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Qué importancia tiene esto? Que no es que en la Torá no estuviese la verdad, ahí, obviamente ahí estaba la verdad, pero había una verdad que ellos no conocían, y esa verdad que ellos no conocían es que eran esclavos del pecado, y eran esclavos del pecado porque la ley en sí misma no podía darles la libertad. La ley no tenía poder en contra de la carne, ¿sí? Y la razón por la que no tenía poder en contra de la carne era porque precisamente la ley lo que hacía era poner en evidencia la muerte como consecuencia de la desobediencia. El Señor le dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Está viendo esto? El que guarda mi palabra. ¿Cuál palabra? Pues la que él vino a decirnos, no la Torá. La Torá lo que ponía en evidencia era que el que hace estas cosas morirá. ¿Mm? Así que el pueblo judío nunca entendió el mensaje del Señor, nunca lo entendió, que era el mismo mensaje que el Padre Dios Todopoderoso le había dado al Señor para que nos trajera. Y este mensaje no era otro, sino que la ley fue dada para anunciar la muerte por causa de la desobediencia. Sin embargo, el objetivo no era el pueblo judío, sino los gentiles de la descendencia desaprobada que estaban sobre la tierra, que obraban y pecaban sin importarle lo que Dios pensara de ellos. Y por eso Dios tenía que poner un orden sobre la tierra, tenía que establecer una ley que juzgara a todos los pecadores. Pero la ley no fue dada por el pueblo judío, ¿no? Se les entregó a ellos, pero no por causa de ellos, porque Dios había determinado ya la salvación, no solamente del pueblo judío, sino de todos los que creyeran en el Señor Yeshua, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, tal es el caso de lo que le dice el Señor a ese pueblo de quien se dice que había creído en él. A estos mismos el Señor le dice lo siguiente. A ese pueblo que dijo que había creído en él, el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por eso el Señor vino contando la verdad, porque el Señor es la verdad, como él mismo se autodefinió. Dice el Señor, cuando el diablo habla, pues habla mentira, habla de lo suyo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces ustedes, a mí, porque le digo la verdad, no me creen. Ellos no entendían lo que él hablaba, porque precisamente decía la verdad.
Y ellos, como el Señor les dijo, por ser hijos de Satanás, no podían entender lo que él decía porque la naturaleza de ellos era la misma naturaleza de Satanás, que era la de la mentira. Y esto encuentra su explicación más clara cuando hablamos de las tres generaciones, algo que hemos hablado muchas veces acá. Acá se puede fácilmente percibir que el Señor está hablando de un asunto generacional, porque Él habla del pueblo judío y habla de los que son hijos del diablo. Esa es una generación, los hijos del diablo. Y esto no es una definición espiritual, esto es una definición absolutamente literal. Literal, porque desde el huerto del Edén se definieron las dos generaciones. En Génesis 3:15, el Señor le dice a la culebra que la generación de la mujer le pisará la cabeza y le dice a la mujer que la generación de la culebra le morderá el talón. Y esto tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Si el judío hubiese cumplido todos los mandamientos todo el tiempo, Satanás nunca hubiese tenido autoridad sobre el pueblo judío. Pero como ellos fallaban, porque era lógico que fallaran, no podían cumplir con todos los mandamientos todo el tiempo, entonces eso les hacía a ellos esclavos del pecado. Esclavos del diablo, pues les dominaba como consecuencia de que no cumplían la ley que Dios les había dado. Ley que, por cierto, era dirigida hacia la generación de la culebra, esa generación que es nombrada en Génesis 3:15. Ahora, con el paso de los años, la generación de Caín, por ejemplo, se unió con la generación de Adán y entre ellos tuvieron hijos. De esta unión nació una tercera generación, una generación híbrida en la cual había pues del carácter de Dios, pero también del carácter del diablo. Esto es lo que más adelante permite la llegada de la gracia, porque entonces Dios abre la posibilidad para que todos aquellos que crean en el Señor pues también disfruten de la promesa que se le hizo a Abraham, porque la promesa que se le hizo a Abraham era para todos los linajes de la tierra.